Cordial saludo. Nuestro trabajo trata sobre la prevalencia, implicaciones, causas y factores de riesgo de un accidente cerebrovascular en niños y adolescentes. Para empezar esta explicación, primero hablaremos sobre algunos datos que son importantes conocer sobre el accidente cerebrovascular. El término accidente cerebrovascular es sinónimo de déficit neurológico focal secundario a un trastorno vascular que daña el tejido nervioso cerebral. En muchos de los sobrevivientes se observa un grado variable de déficit neurológico residual. Existen dos tipos principales de accidentes cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos. Un accidente cerebrovascular isquémico se debe a la interrupción del flujo sanguíneo en un vaso cerebral y representa el tipo más frecuente del accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular hemorrágico es menos frecuente y se debe a la extravasación de sangre en el tejido cerebral. Este tipo de accidente cerebrovascular en general es consecuencia de la ruptura de un vaso causada por hipertensión, un aneurisma, una malformación arteriovenosa, un traumatismo craneano o una discrasia sanguínea, y la tasa de mortalidad asociada es mucho más elevada que la asociada con un accidente cerebrovascular isquémico. Los ataques isquémicos transitorios, también denominados mini accidentes cerebrovasculares, generalmente se producen cuando un coágulo sanguíneo obstruye transitoriamente una arteria del cerebro o del cuello. Esto impide que una parte del cerebro reciba la sangre que necesita. Los síntomas son similares a los de un accidente cerebrovascular grave. Los ataques isquémicos transitorios pueden comenzar súbitamente y generalmente duran solo unos minutos. Rara vez se prolongan más de 1 o 2 horas. Como solo afectan a una zona reducida del cerebro, es posible que la persona tenga solo una leve idea de que existe un problema. Los mini accidentes cerebrovasculares son uno de los principales síntomas de advertencia de que posiblemente se produzca muy pronto un accidente cerebrovascular. De las personas que han sufrido uno o más ataques isquémicos transitorios, más de un tercio sufrirá un accidente cerebrovascular. En aproximadamente la mitad de estos casos, el accidente cerebrovascular se producirá dentro de un año de haber sufrido el AIT. Entre los principales factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares se pueden mencionar la edad, el sexo, la raza, la historia familiar, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y la fibrilación auricular. Otros factores menos estudiados comprenden la obesidad, la inactividad física, el abuso de drogas o alcohol, los trastornos por hipercoagulabilidad, el tratamiento de reposición hormonal y el uso de anticonceptivos orales. Los niños que sufren un accidente cerebrovascular pueden tener más de un factor de riesgo, que puede ser genético, es decir, hereditario o bioquímico. Teniendo como base esto, se debe realizar un trabajo de investigación para así observar si en la familia hay alguna alteración genética que pudo haber desencadenado el episodio. Los síntomas se presentan en las 12 horas posteriores al accidente cerebrovascular hemorrágico. Y los principales síntomas son déficit neurológico focal, hemiplegia, dolor de cabeza y vómito. El tratamiento va enfocado en minimizar el daño y prevenir las complicaciones tempranas y en tomar medidas para proteger el cerebro en caso de que vuelva a ocurrir. Se administran trombolíticos y agentes endovasculares. Dado que estamos en una época donde se aceleraron los tiempos de los jóvenes y los niños, estos están más al alcance del alcohol, que es un factor de riesgo que produce el 30.56% de los eventos cerebrovasculares, y el cigarrillo, que produce el 31.94% de los accidentes cerebrovasculares. Empezando su consumo a temprana edad, a esto se le suman los malos hábitos y el sedentarismo, lo cual aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la hipertensión arterial y la diabetes, lo cual a su vez aumenta el riesgo de sufrir un evento cerebrovascular hemorrágico a temprana edad. Entre los factores de riesgo para que ocurra un evento cerebrovascular hemorrágico están los dos, con un 30.56% y un 31.94% de riesgo respectivamente. En nuestra sociedad actual es muy común que la mayoría de mujeres consuman medicamentos anticonceptivos sin medir las consecuencias.
Las niñas y las jóvenes al iniciar su vida sexual a temprana edad es muy probable que consuman medicamentos anticonceptivos. Los estrógenos y las progestinas presentes en la mayoría de anticonceptivos incrementan el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Este riesgo aumenta cuando la paciente tiene hipertensión arterial o fuma. Se presentó una encuesta en la cual se mostró que las mujeres que llevan más tiempo utilizando anticonceptivos tienen más riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que aquellas mujeres que hasta el momento iniciaban el consumo de estas. La mortalidad por un accidente cerebrovascular ha disminuido, y esto es debido a un mejor control de los factores de riesgo vascular. Se estima que la mortalidad intrahospitalaria es de entre el 6 y el 14%. La demora en la atención de pacientes, la falta de infraestructura adecuada en los centros de atención y los estrictos criterios para la atención contribuyen a un aumento de la mortalidad intrahospitalaria. Los pacientes fallecidos no presentaron ninguna diferencia significativa en características demográficas tales como el sexo, la raza, entre otros. Una atención en centros especializados y multidisciplinar por especialistas en enfermedades cerebrovasculares puede ser de vital importancia para evitar la mortalidad y disminuir la discapacidad por esta enfermedad. Las manifestaciones específicas de un accidente cerebrovascular dependen de la arteria cerebral afectada, del territorio cerebral irrigado por ese vaso sanguíneo y de la presencia o la ausencia de circulación colateral. El síntoma más frecuente es la debilidad de los músculos de la cara y el brazo, y a veces también de la pierna homolateral, esto quiere decir del mismo lado. Otros síntomas frecuentes de accidente cerebrovascular comprenden entumecimiento unilateral, pérdida de la visión en un ojo o hacia uno de los lados, trastornos del lenguaje, habla arrastrada y un cuadro brusco e inexplicable de desequilibrio o ataxia. El sistema nervioso central regula la ingesta de nutrientes. La homeostasis de la glucosa y electrolitos adicionalmente controla los impulsos de hambre y sed. Los pacientes con enfermedades neurológicas agudas, entre ellas los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, incrementan el riesgo de desnutrición por varios factores como la ingesta de nutrientes, anormalidades en el gasto energético, trastornos de la conducta alimenticia, cambios gastrointestinales y efectos secundarios de los medicamentos. Diversos estudios han demostrado que la disminución de conciencia asociada a trastornos neurológicos tiene un gran impacto negativo sobre el estado de la nutrición. La desnutrición puede afectar en un alto grado la evolución de pacientes con accidentes cerebrovasculares, más que todo en su fase aguda. El gasto metabólico en estos pacientes se aumenta y puede presentar una disminución a causa de disfagia. Los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de epilepsia secundaria. La epilepsia ocurre en el 17% de los casos de eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Se relaciona con la proximidad cortical del sangrado, su volumen y la sepsis. Los medicamentos antiepilépticos reducen las crisis epilépticas, pero no reducen el riesgo de epilepsia en pacientes con eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Las guías de manejo no recomiendan el uso profiláctico de estos medicamentos en caso de un accidente cerebrovascular hemorrágico. La incidencia de epilepsia en pacientes con tumores cerebrales varía entre un 30 y un 70%. El grado de riesgo depende de la ubicación y el tamaño que ésta tenga. El 50% de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son no convulsivos y presentan un daño a nivel de conciencia, pudiendo esto dificultar el diagnóstico si no se realiza correctamente un electroencefalograma.
Los déficits resultantes de un accidente cerebrovascular comprenden déficits motores y sensitivos, trastornos del lenguaje y el habla, y déficits cognitivos superiores. Los trastornos más frecuentes son los déficits motores, seguidos por los trastornos del lenguaje, la sensibilidad y la cognición. Otro tema fundamental es el diagnóstico, que debe ser certero en un accidente cerebrovascular agudo. Este requiere una anamnesis y un examen físico y neurológico completo. Los ataques isquémicos transitorios, también denominados mini accidentes cerebrovasculares, generalmente se producen cuando un coágulo sanguíneo obstruye transitoriamente una arteria del cerebro o del cuello. Esto impide que una parte del cerebro reciba la sangre que necesita. Los síntomas son similares a los de un accidente cerebrovascular grave. Los ataques isquémicos transitorios pueden comenzar súbitamente y generalmente duran solo unos minutos. Rara vez se prolongan más de 1 o 2 horas. Como solo afectan a una zona reducida del cerebro, es posible que la persona tenga solo una leve idea de que existe un problema. Los mini accidentes cerebrovasculares son uno de los principales síntomas de advertencia de que posiblemente se produzca muy pronto un accidente cerebrovascular. De las personas que han sufrido uno o más ataques isquémicos transitorios, más de un tercio sufrirá un accidente cerebrovascular. En aproximadamente la mitad de estos casos, el accidente cerebrovascular se producirá dentro de 1 año de haber sufrido el AIT. Se puede realizar la prueba FAST para reconocer y responder a los signos de un ACV. F, face, cara. Pídale a la persona que sonría y note si un lado de la cara está caído. A, arms, brazos. Pídale a la persona que levante ambos brazos y observe si un brazo se desvía hacia abajo. S, speech, habla. Pídale a la persona que repita una oración simple y note si el discurso suena arrastrado o extraño. T, time, tiempo. Si observa alguno de estos signos de forma independiente o todos juntos, llame de inmediato al centro de urgencias.